Taller de dislipidemia, módulo 2, parte 1. En este módulo 2 lo hemos dividido en dos partes. Vamos a tratar la primera parte y vamos a considerar el transporte de lípidos. Vamos también a hablar sobre el metabolismo de las lipoproteínas y por último las funciones de las lipoproteínas. Transporte de lípidos. Podemos distinguir 5 grupos de lipoproteínas en función de su densidad. Tenemos los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, las lipoproteínas de densidad intermedia, las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad, que tienen un tamaño y una composición química diferente. En esta gráfica también podemos observar de una manera esquemática la clasificación de las lipoproteínas en cuanto a su tamaño y densidad, y podemos ver en rosado cuál se las considera las lipoproteínas malas, que no son las lipoproteínas HDL, y tenemos las lipoproteínas buenas, que tienen que ver con las lipoproteínas de alta densidad, las HDL. Debido a su insolubilidad en medio acuoso, para poder ser transportado por los fluidos biológicos, el colesterol se une a los fosfolípidos y a las proteínas, formando lo que vemos aquí que se llaman lipoproteínas. Con una capa externa hidrosoluble que contiene fosfolípidos, colesterol libre y proteínas de transporte lipídico llamadas apolipoproteínas, y una parte interna insoluble con triglicéridos y colesterol o ésteres de colesterol. ¿Quiénes son los principales productores de colesterol? Son el hígado y el intestino. Más del 50% del colesterol total es producido por ese mecanismo endógeno a través del hígado. Una menor proporción proviene de los alimentos de origen animal. ¿Cómo se hacen los depósitos de ácidos grasos en el tejido adiposo? Se hacen bajo la forma de triglicéridos. Las apolipoproteínas son la porción soluble de las lipoproteínas y son reconocidas por ¿quiénes? Por los receptores que las captan en el hígado para su aclaramiento del plasma. Aquí tenemos la composición de las lipoproteínas y observen cómo los kilomicrones, el porcentaje o composición de la masa total en porcentaje, el 85% de los kilomicrones están en masa total compuestos por triglicéridos. Veamos la LDL, fíjense el diámetro y cómo tienen un alto contenido de colesterol este tipo de lipoproteínas. Y por último, estamos hablando ahora de las HDL. Fíjense la cantidad de proteínas que están dentro de la composición de las HDL que le permite llevar hacia el hígado desde los tejidos periféricos y del tejido vascular los niveles de colesterol que son nocivos para formar aterosclerosis. En esta gráfica sobre la síntesis del colesterol podemos decir que todas las células del organismo tienen la capacidad de sintetizar colesterol, pero el hígado es el órgano central, como lo habíamos visto. Aquí tenemos el intestino, aquí tenemos el hígado y aquí tenemos los tejidos periféricos.
Existen tres vías para obtener el colesterol. Tenemos la primera, que es la entrada del colesterol de la dieta a través de los remanentes de los kilomicrones que vemos aquí, que se introducen en el hígado. Segundo, captación de las LDL que contienen colesterol circulante y de tejidos extrahepáticos mediante los receptores de LDL, pero también captación del colesterol en forma de HDL, captación del colesterol en forma de HDL y de remanentes de VLDL por receptores específicos. Y tercero, síntesis de esteroide a partir de la acetilcoenzima A bajo el control de la enzima limitante de la 3-hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa a través de una vía metabólica compleja, que esta vía, como veremos más adelante, es la vía que es inhibida por las estatinas. Bien. Estamos viendo las tres vías que nosotros observamos normalmente en lo que se refiere a las vías para obtener colesterol, a través de la absorción de los kilomicrones, a través de la recepción de LDL o de HDL o de remanentes, ¿ya?, que tienen que ver con las VLDL, a través de los receptores de LDL. Y en tercer lugar, tenemos a través del colesterol sintetizado a través de esta enzima que es la 3-glutenilcoenzima A reductasa. Conceptos básicos de dislipidemia. Vamos a hablar sobre el metabolismo de las lipoproteínas. Como vemos en esta diapositiva un poco compleja, sin embargo, la hemostasia del colesterol se logra equilibrando la síntesis endógena, la absorción intestinal y la secreción de ácidos biliares. Y colesterol también. Las entradas. ¿Cuáles son las entradas del colesterol? La síntesis hepática y el colesterol que viene a través de la dieta. Y las pérdidas. ¿Cuáles son las pérdidas que tenemos que equilibrar? La excreción fecal de colesterol. Bien, el colesterol proviene de los alimentos de origen animal y se incorporan al organismo por absorción intestinal. Junto con ácidos grasos son transportados al hígado vía circulación corta en forma de kilomicrones, las más grandes partículas de las lipoproteínas, como hemos visto. Segundo, en el hígado además se transforma la mayoría del colesterol por síntesis endógena, aproximadamente el 60% del total, a través, como habíamos dicho, de la hidroximetilglutarilcoenzima a partir de la acetilcoenzima A, como vemos aquí. El colesterol es secretado hacia el plasma como lipoproteínas VLDL, las que lo transportan hacia los tejidos pasando por su forma intermedia, IDL, LDL, y finalmente estas LDL son captadas por los tejidos extrahepáticos, ¿ya?, para producir una serie de funciones como veíamos anteriormente. Todas estas partículas pueden ser retornadas al hígado, como vemos aquí. Todas estas partículas pueden ser retornadas al hígado por receptores LDL. Los receptores LDL también captan LDL en los tejidos periféricos. Obsérvense aquí, también captan LDL en los tejidos periféricos, como las arterias, por ejemplo.
Las moléculas de colesterol pueden regresar al hígado mediante receptores LDL recién mencionados o usando el transporte reverso del colesterol, un camino de regreso mediado por ¿quiénes? Por la HDL. En este esquema se muestra solo la llegada del HDL, como vemos aquí, usando el receptor tipo Scavenger, denominado SCV1, camino reverso directo. Las HDL, y hablando del transporte reverso del colesterol, aquí tenemos las HDL. Están los macrófagos, el contenido de colesterol dentro de macrófagos. Y tenemos esto, que es la proteína transportadora de del colesterol. Sobre esta diapositiva podemos decir que las HDL lipoproteínas de alta densidad son macromoléculas sintetizadas por el hígado. Fíjense, son sintetizadas por el hígado y se caracterizan por poseer un alto contenido de proteínas, como habíamos visto, pero bajo de triglicéridos. Además, intervienen en el transporte inverso o reverso del colesterol, que consiste en la captación del colesterol de los tejidos periféricos y su transporte al hígado y tejidos esteroidogénicos. Este proceso ayuda a reducir la presencia de colesterol en los tejidos, donde puede participar en el desarrollo de placas aterosclerósicas. Sus pasos son los siguientes. Veamos la gráfica. Interacción del HDL con receptor APO1, con la consecuente estimulación de la migración del colesterol del interior a la membrana celular. El colesterol es captado por el HDL. El colesterol, como vemos, es captado por el HDL por medio de una reacción catalítica por la LCAT, que aquí tenemos aquí, la LCAT. El colesterol es captado a través de esa enzima. Y de transferencia de ésteres de colesterol, como vemos aquí, a lipoproteínas con ApoB, gracias a la proteína transportadora de ésteres de colesterol, los cuales son intercambiados por ácidos grasos libres que aumentan su concentración en la HDL. Ácidos grasos libres que aumentan su concentración en la HDL. Conceptos básicos, y hablamos ahora de funciones de las lipoproteínas. Kilomicrones. Aquí tenemos un esquema de los kilomicrones, que son las mayores macromoléculas. Sabemos también que el contenido básicamente de los kilomicrones es triglicéridos, como vemos en verde aquí. Y tenemos que los kilomicrones son las lipoproteínas más grandes y menos densas presentes en circulación. Se encargan de recoger los triglicéridos de la digestión, llamados triglicéridos exógenos, y llevarlos a los tejidos del organismo. Los kilomicrones tienen un 98% de lípidos y un 2% de proteínas, entre las que se encuentran las siguientes apolipoproteínas: ApoA, ApoB48, ApoC y la ApoE. ¿Qué son o cómo participan los kilomicrones en lo que tiene que ver con las funciones? Como habíamos dicho, son lipoproteínas de mayor tamaño y menor densidad. Tienen un alto contenido de triglicéridos que son de origen exógeno. La apoproteína ApoB48 es su principal proteína, como lo vemos en la gráfica. Por la vía linfática llegan a la circulación general. Aquí tenemos la vía linfática, llegamos a la circulación general. Se dirigen principalmente al tejido adiposo y secundariamente al tejido muscular y originan una partícula denominada remanente de kilomicrón, en cuya composición se encuentra la ApoE. Aquí tenemos el remanente de kilomicrón, que es captado también por el hígado. Aquí tenemos otro esquema de lo mismo, con la participación de cada uno de los elementos que habíamos
previamente observado como funciones de los kilomicrones. Las lipoproteínas de muy baja densidad, a estas se las llama también pre-beta lipoproteínas. Son sintetizadas, como vemos aquí, naciente, una VLDL naciente. Son sintetizadas en el hígado, son transportadas o transportan triglicéridos del hígado al músculo y al tejido, como se ve aquí. Desde el hígado, las VLDL van transportando triglicéridos hacia el área muscular o hacia el tejido adiposo. La apolipoproteína B100, componente imprescindible para las VLDL, aquí tenemos la composición B100 de las lipoproteínas VLDL. Estas se catabolizan preferentemente en el tejido muscular, ahí se catabolizan, y se ha descrito en obesos y en pacientes con dieta rica en carbohidratos, hipertrigliceridemia familiar, también este tipo de alteración. Aquí tenemos el esquema, también como podemos observar cómo las VLDL se conviertan con contenido de triglicéridos, tienen una serie de situaciones en las cuales nosotros vemos que se catabolizan a nivel del tejido muscular. Las lipoproteínas de densidad baja, llamadas LDL, se forman a partir de la degradación de las VLDL, son ricas en colesterol ésteres y en ApoB100. Aquí tenemos como el ApoB100, tenemos la LDL y su proteína característica que es la ApoB6, transportan colesterol hígado hacia los tejidos periféricos con receptores ApoB100. Aquí tenemos el receptor ApoB100, se produce una vesícula revestida por el intestino y los órganos que sintetizan hormonas esteroides y sexuales. Su elevada presencia en sangre es un factor de riesgo positivo para aterosclerosis, lo sabemos muy bien, y las LDL oxidadas también promueven la secreción de citoquinas por las células endoteliales y deprimen la liberación de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, de tal manera que las LDL oxidadas producen una situación de vasoconstricción. En esta gráfica podemos observar lo que corresponde a las lipoproteínas de alta densidad o HDL. Las lipoproteínas de alta densidad se caracterizan por ser las más pequeñas, principal protagonista del transporte del reverso del colesterol, como habíamos visto. Sus principales apolipoproteínas son la APO1 y APO2. Tienen diversos orígenes, secretándose en el hígado e intestino como HDL nacientes, como vemos aquí, APO nacientes. Cede los ésteres de colesterol a las VLDL y a los kilomicrones a través de la proteína transportadora de ésteres de colesterol, y es un factor de riesgo negativo para aterosclerosis. Aquí tenemos de una manera más amplia en lo que tiene que ver con las LDL donan triglicéridos y las HDL donan ésteres de colesterol a través de esta proteína. Cada vez se está haciendo más pequeña hasta poder después producir una eliminación de los niveles lipídicos hacia el hígado y su posterior excreción. En esta diapositiva podemos ver los efectos ateroprotectores del HDL. Aquí tenemos el primer componente proteico de las HDL, que es el ApoA1. Tiene que ver con el transporte de reverso del colesterol. Nosotros hemos observado que a través de modernos estudios apuntan a que los efectos beneficiosos de las HDL no solamente son por el transporte reverso del colesterol, sino también por sus efectos antioxidantes, antiagregantes, antiinflamatorios y la mejoría de la función endotelial
a través de los mecanismos de normalización de esta función por una serie de mecanismos bien conocidos. Los beneficios adicionales que podemos observar de las HDL, por lo tanto, son un efecto antiinflamatorio, un efecto antioxidativo, un efecto antiinfeccioso, antitrombótico, antiapoptótico y un efecto vasodilatador. ¿Qué podemos decir sobre los triglicéridos? Los triglicéridos es un tipo de lípido formado por la unión de 3 ácidos grasos, estos son los ácidos grasos, son 3, unidos con una molécula de glicerol. Aquí tenemos los triglicéridos y sus elementos constituyentes, que son 3 cadenas de ácidos grasos y una de glicerol. La síntesis de triglicéridos se realiza en el retículo endoplásmico de casi todas las células del organismo, siendo las principales los adipocitos y los hepatocitos. Los triglicéridos son sintetizados como reserva de energía y básicamente se encuentran a nivel del tejido adiposo. Los otros elementos constituyentes de las lipoproteínas son los fosfolípidos. Son los lípidos más altamente cargados debido a la presencia del grupo fosfato. Todas las membranas activas de las células poseen una doble capa de fosfolípidos, como hemos visto. Es componente estructural básico de la membrana. Es un activador de enzimas. Es un componente detergente de la bilis. Es un componente detergente, además es surfactante pulmonar. Y también interviene en la síntesis de sustancias de señalización celular. Aquí tenemos lo que tiene que ver con los fosfolípidos.